Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes en esta programación de Palabras de Vida. Una vez más, llegando a cada uno de sus hogares, a cada uno de ustedes en esta programación. Recuerde que es la programación de Palabras de Vida. Quien les habla, Pastor Joaquín Jerez. Es una programación auspiciada por todas las iglesias del Movimiento Misión Mundial de la Zona 57. Una programación donde trae un contenido espiritual también como base en las Escrituras. Ese es el propósito, traer un pensamiento, una meditación de la palabra del Señor, y que usted pueda ser consolado, confortado, consolado y a la vez confrontado por la palabra del Señor, para que cada día busquemos al Dios Todopoderoso. Tenemos también en este set, me acompañan dos compañeros del ministerio. Está nuestro amado pastor, compañero Enrique Duque, de la iglesia allí en Santa Ana, pastor Luis Javier, de la iglesia del Rocío, este servidor, pastor Joaquín Jerez, de la iglesia de las Villas. Pastor Enrique, ¿nos puede saludar en esta tarde? Bendiciones para todos en esta preciosa tarde, en este programa de Palabras de Vida. Consideramos que es una bendición poder estar aquí, compartir la palabra del Señor, compartir esta temática que hemos venido trayendo a través de muchos pastores, también de este programa que es de bendición, que pertenece a esta zona 57. También quiero saludar al pastor Luis Javier Larrea, de la iglesia del Rocío, el pastor Joaquín. Es una bendición poder estar aquí, y a todos los televidentes, amigos, hermanos que nos están viendo en esta hora del programa. Así es, pastor, también Luis Javier en este set, que nos pueda saludar y dar información allí de la iglesia allí donde pastorea. Dios les bendiga a todos. Es un placer poder estar en esta hora, en este programa de Palabras de Vida. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, como también en esta preciosa programación. Un saludo muy especial al pastor Joaquín Jerez, al pastor Enrique Duque. Qué bueno que podamos estar en esta hora para compartir y poder llevar este mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que edifica nuestras vidas, que, como decía el pastor Joaquín, nos consuela, nos conforta, nos edifica, pero también nos corrige nuestras deficiencias, que ese es el propósito de nuestro Dios, como dice la palabra del Señor, que tenemos la palabra que tiene esos propósitos. Es un gozo, pastor, poder estar en esta hora con ustedes, y esperamos de que cada uno de los televidentes sean edificados y bendecidos, y que todos podamos disfrutar de esta programación. Así es, pastor Luis Javier. También saludamos a Osneider, allí también a Yair, que están en lo que es el enlace especial de esta emisión y lo que es todo lo que lleva el trabajo de edición de este programa de Palabras de Vida. También, pastor Javier, creo que tenemos que saludar, pastor Enrique, a todos nuestros hermanos de las diferentes iglesias que hacen sus aportes para que esta programación pueda ser emitida. Eso le damos gracias al Señor. Esperamos que usted siga compartiendo de esta bendición a otros. Sabemos que este es el propósito de este programa. Pastor, allí en la iglesia de las Villas tenemos nuestra reunión martes y jueves, reunión a las 7 de la noche, y lo que es el día domingo, como sé que en la mayoría de iglesias, área metropolitana, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro, y aquí mismo en Florida Blanca está saliendo esta emisión, pero también para que asista a la iglesia y nos pueda acompañar. Yo quiero que iniciemos también, pastor Javier, con una oración, orando por este programa, sobre todo por esta temática. Vamos a hablar sobre un corazón renovado, los resultados de ese corazón, la importancia de estar en el Señor para que pueda renovar nuestro corazón. Pastor Javier, ¿qué puede orar en esta programación? Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos bendiga, que tome el control de nuestras vidas y que podamos ser de bendición, pero también que Dios abra el entendimiento de cada uno de nuestros televidentes y que todos podamos ser edificados de parte del Señor. Oremos a Dios. Padre y Dios, en esta preciosa hora te damos gracias por concedernos la honra, el privilegio y la bendición de poder estar en esta hora delante de ti. Te rogamos, oh Dios, que tomes el control y que nos bendigas y nos edifiques a través de esta palabra. Danos la gracia, la sabiduría, el entendimiento a cada uno de nuestros televidentes, y que todos en esta hora seamos bendecidos. Avergüenza la obra de las tinieblas, la obra del mal en contra de nuestras vidas y de esta programación. Te lo rogamos y te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi amado Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.
Qué bueno, amable televidente, que podamos nosotros cada día poder disponer nuestro corazón, poder hablar de esas maravillosas palabras y promesas de parte del Señor. Y Pastor Enrique, que podamos nosotros también darle oportunidad al Espíritu Santo, al poder de Dios, que renueve nuestro corazón. Hay personas con corazones cargados, con presión, con dificultades, con muchos obstáculos que no le permiten que sea Dios tomando control en sus vidas, Pastor. Así es, pastor, hay corazones cargados de amargura, cargados de odio, de resentimiento, tal vez con el esposo, con la esposa, hijos cargados contra sus padres hoy en día, y pues no le permiten que el Espíritu Santo venga a morar a sus corazones para que haga una regeneración en el corazón, los transforme de una manera especial, porque eso fue lo que Cristo hizo en nuestra vida. El día que abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo hizo una obra en nuestro corazón, y fue una obra muy especial, Pastor Joaquín, y somos diferentes. Tenemos ahora gozo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así es, Pastor, y vamos a tomar este tema en esta maravillosa programación, Pastor Javier. Vamos a leer esta lectura de la palabra para estar basando nuestra enseñanza en esta sesión que va a ser en 2 programas. Es maravilloso allí en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Queremos leer la palabra para basar esta enseñanza de la palabra del Señor sobre un corazón renovado, lo que acontece, lo que sucede en ese corazón cuando es renovado. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9. Queremos leer allí en esta preciosa hora para compartir con todos nuestros televidentes. Leemos la palabra del Señor y dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día, nos dice la palabra del Señor. Qué maravilloso, hermano, y es la obra que Dios puede hacer. Ahí lo tenemos en pantalla, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron o ocurrieron en aquel día. Maravilloso. Así es, Pastor. O sea que una persona que tiene una experiencia con Dios, un corazón renovado, empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo y estará consciente de nuevas experiencias. Eso lo estamos viendo aquí manifestado, que después de que él tiene un encuentro con Dios y es mudado su corazón, empiezan a manifestarse unas experiencias las cuales nosotros queremos hablar en esta sesión. Ya volvemos, vámonos a una pausa, porque esto es programación de palabras de vida. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Continuamos en esta programación, después de esta breve pausa. Quiero tomar una parte importante. Una persona que tiene un corazón renovado estará consciente de nuevas experiencias, es lo primero. Lo segundo, tendrá deseos espirituales y también en la obra del Espíritu Santo va a restaurar su carácter. Estas cosas proveen evidencia en la gracia de Dios, o sea, que quiere decir que Dios empieza a trabajar en ese corazón, Pastor Javier. Es un trabajo que Dios inicia a hacer a partir del momento cuando Dios obra. Ahora, hay algo importante, pastores, que nosotros debemos de hablar en ese corazón renovado, y es que el único que puede renovar nuestro corazón es Dios, cuando nosotros le damos lugar. Desde luego, tiene que haber lugar. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre de libre albedrío, esto es, que el hombre determina, el hombre decide lo que él quiere o desea hacer. Por eso el libro de Apocalipsis nos habla de esa palabra que nos invita, dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces es importante dejar claro que el único que puede cambiar el corazón es Dios. Nosotros humanamente no lo podemos hacer, porque el Señor Jesucristo dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Pero el apóstol San Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Dios es quien cambia nuestro corazón, Dios es el que renueva nuestro corazón. Y después de Dios hacer esa obra, cuando nosotros le damos lugar, pastor, es donde empiezan todas estas experiencias maravillosas. Así es, pastor. Dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, fue mudado en otro hombre, queriendo decir, su corazón fue cambiado y transformado. Eso lo tenemos claro para que usted también tenga en cuenta, o sea, que lejos de Dios, Pastor Javier, Pastor Enrique, una persona no puede tener un corazón renovado para Dios. Podrá hacer muchas cosas, acercarse, pero no tendrá un corazón renovado. No tendrá un corazón renovado, y tenemos que aclarar, porque en la temática que trabajamos la semana pasada hablamos del corazón del hombre. Dios no crea un corazón corrupto, Dios crea un corazón perfecto. Lo único es que el hombre se desvía, el pecado siempre está a la puerta, como le dijo el Señor a Caín, y lo que sucede es que el hombre se desvía, toma la decisión de seguir el pecado, de seguir prácticamente las cosas vanas de esta vida. Pero cuando uno llega a Cristo, pastor, pues Dios, como decía el pastor Luis Javier, a través del Espíritu Santo hace una obra muy poderosa en el corazón de nosotros. Mudar significa cambiar, significa transformar, significa renovar lo que estamos mirando, renovar el corazón. Y él fue renovado, y nosotros podemos ver más adelante que vino el Espíritu de Dios sobre él con poder sobre su vida. Una de las primeras manifestaciones, pastor, cuando un corazón es renovado, es el amor hacia la palabra de Dios, es el amor hacia Dios y a su palabra. Vemos que cuando Saúl es mudado en otro hombre, es un campesino, una persona que va buscando algo allí que se había perdido a su padre, pero cuando Dios lo cambia, entonces empezó a ser usado por Dios y hasta el punto a profetizar de parte del Señor, porque empieza un amor intenso de parte del Señor. El Espíritu Santo empieza a regenerar nuestra vida y a dar resultados. Y una de esas primeras cosas es ese amor a Dios y a su palabra, pastor. Es importante, pastor, lo que usted decía, que inmediatamente cuando Dios hace esa obra grande, poderosa en él, de renovarle, inicia en él un hombre que, como usted mismo expresa, pastor, era una persona del campo y iba en un proyecto de buscar las ovejas que se le habían perdido a su padre, pero que allí aparece el propósito de Dios. Qué maravilloso es nosotros poder decir en esta hora que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y que a veces hay cosas que nosotros no nos las imaginamos ni pensamos, pero que Dios a veces las permite. Aquí se cumple lo que dice la palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios le cambia el corazón a este hombre, o se lo renueva, que es la palabra que estamos usando, un corazón renovado. Renueva el corazón de este hombre, el Espíritu Santo viene a su vida y despierta en él ese amor por la palabra del Señor. O sea, después de él haber tenido la experiencia sobrenatural de ser renovado, viene el Espíritu Santo. Lo que podemos decir, pastor, es que es importante
que para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, tiene que haber un corazón renovado, tiene que haber un corazón cambiado. No puede habitar el Espíritu Santo en un corazón que no ha sido cambiado ni renovado. Entonces necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, o que sea un corazón renovado, para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida, ya que el corazón es la morada del Espíritu Santo, pastor. Pastor Enrique, el Señor les dijo al pueblo de Israel: y pondré un corazón nuevo dentro de vosotros. O sea, aquí hay una claridad importante, pastor, que el mismo Dios del cielo dice: y pondré un corazón nuevo, y me buscaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces hay resultados en ello. Hay resultados porque hay un corazón nuevo. Eso fueron palabras de nuestro Señor al pueblo de Israel, porque era un pueblo que tenía un corazón endurecido. Es más, el Señor habla acerca de ellos, que son un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo que, transcurrir el tiempo, pues en lugar de mirar las opciones que Dios le había dado, las bendiciones que Dios le había dado, en lugar de cambiar su corazón, pues hasta el día de hoy podemos decir que no han cambiado su corazón, pero Dios promete en el futuro poner un corazón nuevo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con nuestras vidas. Puso un corazón nuevo, un corazón que estaba corrompido por el pecado, por la maldad, pero el Señor cambió nuestro corazón. Y ahora, como decía el pastor Joaquín, pues ahora nos deleitamos en la palabra de Dios, porque antes nosotros la palabra del Señor nos parecía de pronto un aburrimiento, tal vez no teníamos ningún interés, ningún anhelo de leer la Biblia. Por eso dice Romanos, hablando del apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 22, porque según el hombre interior, dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, hablando de la obra del Espíritu Santo ahora en el corazón de cada uno. Cuando le abrimos el corazón, viene el Espíritu Santo a cambiar, a renovar nuestro corazón, a poner un corazón nuevo en nuestra vida, y ahora por eso es que nosotros nos deleitamos, le gustamos. Para nosotros la palabra de Dios es una delicia, es un deleite poder leer la palabra, poder practicarla, poder andar en ella. Una de las cosas, pastor, que precisamente el Dios del cielo le dijo al pueblo de Israel, allí en Deuteronomio capítulo número 4, el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 9, porque hay cosas que para que nuestro corazón sea renovado, pero también para que haya resultados, tenemos que estar allí confiando en esa palabra. Ya está allí precisamente en pantalla el texto de Deuteronomio capítulo 4, verso 9, que dice: por tanto, guárdate. Y mire lo que dice: y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Leamos el otro texto, el siguiente. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horé, cuando el Señor precisamente los manda a reunir. O sea, pastor, aquí hay una palabra prescrita de antemano que el Señor dijo que tuvieran en cuenta. Para mantener un corazón renovado, no nos podemos apartar de la palabra de Dios. Tiene que haber, como dice el pastor Enrique, un deleite en la ley de Dios y ya no en las cosas terrenales. Pastor Javier. Maravilloso es, pastor, lo que usted expresa y dice, y es que tenemos que tener un deleite en las cosas de Dios, pero es importante que nuestro corazón mantenga esa palabra viva en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, pastores, y tenemos que reconocer en esta hora personas en las cuales Dios hizo una obra sobrenatural y les renovó el corazón, pero que ellos no mantuvieron la palabra, o sea, no fueron personas que estudiaron la palabra y permitieron que su corazón se deleitara en la palabra, y que al transcurrir los días, los meses y en algunos los años, comenzaron nuevamente a perder esa obra gloriosa y poderosa que Dios había hecho en ellos. Usted ve que allí Dios le dice: guarda tu alma con diligencia, y estas palabras estén en tu corazón. El problema, pastor, es cuando uno no permite que la palabra esté en el corazón. Con razón el salmista expresó y dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego dice: con guardar tu palabra. Y el verso 11 del capítulo 119 de los Salmos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es importante, amado hermano y amigo, que si Dios renovó nuestro corazón,
entonces nosotros le demos lugar en nuestro corazón a la palabra para que nuestro corazón no vuelva a caer en el viejo hombre, como dice la palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pastor Enrique, precisamente allí el mismo profeta Jeremías le habla al Señor y le dice al Señor, en otras palabras, que le conceda un deseo profundo. Y me gusta esa palabra que dice allí en Jeremías 15:16, Pastor Enrique. Dice la palabra en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, para él, en ese momento que estaba pasando, donde prácticamente él quería desistir, en otras palabras, tirar la toalla, no quiero más predicar la palabra del Señor, fue la palabra la que lo llenó de gozo, fue la palabra la que reanimó su vida para poder volver a realizar esta labor. Qué lindo, hermano y pastor, es cuando uno lee la palabra y en ella le produce uno gozo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por momentos difíciles, momentos de prueba? Y una palabra que hemos leído, tan solo un texto nos ha levantado, tan solo un texto nos ha reanimado. Podemos estar pasando un momento de tristeza y yo he leído la palabra, en ese momento he leído la palabra, no en el primer versículo que abra, sino que he leído la Biblia y ese texto bíblico me ha levantado para seguir adelante. Por eso a Jeremías en ese momento lo levantó la palabra. Pastor Enrique dice, las comí, y a la vez fue como fortaleza, pero dice, y alegría para mi alma. Usted dice, me ha acercado a la palabra y cómo Dios lo consuela a uno, y lo bonito del Señor es que es Dios y su palabra. Hay personas que, Pastor Javier, que a veces pierden el tiempo en una y otra cosa, y lo ve uno inclusive afligidos, angustiados. Quizás, amigo, usted esté pasando por eso y le han contado problemas a todo mundo, o quizás ha leído libros que le traten de fortalecer un poquito sus emociones o sus sentimientos, o porque de pronto en un momento se siente de ánimo bajo. Pero qué bueno es leer la palabra, deleitarnos en sus mandamientos, como lo dice el Salmo 119, en tus mandamientos meditaré, y sabe que ahí dice, y meditaré en tu palabra, Pastor Javier. Pastor, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, el capítulo 119, uno encuentra que todo este salmo habla de el deleite de la palabra, y yo diría de los beneficios que se tiene cuando nos deleitamos en la palabra del Señor. Por lo menos si nosotros miramos el libro de los Salmos, el capítulo 119, el verso 140 tiene un mensaje maravilloso. Salmos capítulo 119, el verso 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Mire lo que dice allí la palabra, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Qué maravilloso, hermano, es que allí nos expresa el amor de nosotros hacia la palabra. Es muy importante que nosotros amemos la palabra. Hay cosas a las que uno determina amar, pero también hay cosas a las que uno determina no amar. En este caso uno determina amar la palabra, y nosotros hablamos acerca del amor hacia la palabra de Dios que se despierta cuando hay un corazón renovado. Y es que aquí nosotros vemos el salmista diciendo que él ama la palabra del Señor. ¿Por qué ama la palabra? Porque su corazón ha sido renovado, y al él ser renovado no tiene otra cosa sino amar la palabra del Señor. Pastor Enrique, o sea que aquí podemos complementar en esta parte del Salmo 119, como usted decía, porque prácticamente todo rota sobre eso, Pastor Javier. Y dice el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que hay un motivo que lo ayuda a uno y lo bendice. Hay un motivo porque pues primeramente tiene corazón renovado, y porque ama la palabra, y porque en la palabra encuentra vida, encuentra una delicia muy importante. Por eso el Jeremías, en el texto que leíamos, dice, he hallado tus palabras y las comí. Como decía el pastor Luis Javier, lo que sucede es que hay muchas personas que no le dan cabida a la palabra en el corazón, y para nosotros, pero ¿por qué sucede eso? Porque pues no están dispuestos a renunciar al pecado. Pero si estuvieran dispuestos a renunciar al pecado y estuvieran con ese deseo, pues la palabra sería para ellos una bendición muy maravillosa. Así es, vámonos a una pausa, ya regresamos. Recuerde, renovado nuestro corazón, un corazón renovado, lo primero es amar
la maravillosa palabra de Dios. Ya volvemos, ya regresamos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2. Continuamos en esta programación, estamos en compañía de nuestro amado pastor Luis Javier, pastor Enrique Duque, este servidor pastor Joaquín Jerez, y estamos hablando sobre un corazón renovado. Lo primero que miramos fue que en este corazón renovado es el amor hacia esa palabra. Precisamente, pastor, viene a mi memoria esas palabras cuando el Señor les dijo al pueblo: mis palabras son espíritu y son vida. Porque pero también les dice: mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea que también hay personas, pastor, que no le dan oportunidad a que Dios nos dé la palabra. Estamos hablando en esta programación que se llama precisamente Palabras de Vida, es su nombre. Estamos hablando la palabra del Señor, pero puede ser que usted la esté rechazando, no la quiera, y realmente Dios quiere que esta palabra haya cabida en su corazón, para que su corazón sea renovado, sea bendecido. Entonces, aquí vemos, como dice Jeremías, los dichos de tu boca me produjo cuando comí tu palabra, alegría, gozo y fortaleza. El pastor Javier precisamente hablaba en el Salmo 119, el deleite en esa palabra, la bendición de esa palabra y meditar en esa palabra. Y también el salmista dice: he guardado tu palabra, tus dichos de tu boca para no pecar contra ti. O sea que a mí la palabra de Dios, pastor, es como un salvaguarda, o es un salvaguarda para que yo pueda agradar a Dios, pastor. Una cosa, pastor, que usted tocaba y hablaba que hay personas que pueden rechazar la palabra cuando usted decía que el Señor dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay una parte muy importante, y es que la Biblia dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. La primera parte es que cuando yo rechazo la palabra es porque no soy de Dios, y es importante nosotros entonces tener claro, si yo rechazo la palabra, ¿cómo voy a acercarme a Dios? Pero usted hablaba del deleite, de los beneficios que nos trae la palabra, por lo menos en el Salmo 119, el verso 92. Allí la palabra de Dios nos muestra esos beneficios que producen nosotros cuando amamos la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra, cuando nos gozamos en la palabra. Ella trae ciertos beneficios. Salmo 119, el verso 92. Allí, hermano, es maravilloso lo que la palabra dice.
Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire lo que dice la palabra. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que hay momentos de nuestra vida que vienen aflicciones, que vienen dificultades, que vienen problemas. O sea, aquí no hemos venido a decirle que el hecho de que usted tenga un corazón renovado ya todo cambió, que no, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar pruebas, pero cuando nosotros amamos la palabra nos va a sostener en los momentos de dificultad. Por eso muchos de nosotros hemos venido a un culto, una confraternidad, a una convención, a un programa de los que Dios nos permite realizar, como es una vigilia, un ayuno, y Dios a través de su palabra nos ha bendecido de tal manera que hemos salido edificados con nuevas fuerzas, renovados por el amor a la palabra. Nosotros tenemos que decir que personalmente estamos agradecidos con Dios, porque Dios a esta hora del movimiento misionero mundial le ha dado un privilegio muy grande, y es que le damos prioridad a la palabra del Señor. Hay que orar, hay que cantar, hay que alabar, hay que adorar, hay que bendecir al Señor, pero hay que darle prioridad a la palabra, y nos gozamos porque Dios nos ha dado palabra en abundancia, pastores. Cuando viene una palabra y haya cabida en el corazón de un hombre o una mujer, pastor, se producen resultados, se producen bendiciones, hay frutos de lo mismo de ello, porque dice el Señor, por sus frutos lo conoceréis, pastor Enrique. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted acaba de decir, pastor Joaquín, pues esos son los frutos. Uno de los frutos es que produce fe. Fe, la persona que no oye la palabra, pues es una persona incrédula, una persona que duda, una persona que vive totalmente inestable, es como la onda del mar, a toda hora, es como prácticamente, hablando en otros términos, un carrusel, un tiempo está arriba, un tiempo está abajo, es una persona de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza en la palabra. Entonces cualquier viento de doctrina, cualquier problema lo tira abajo. Por eso uno de los frutos, como decía usted, pastor Joaquín, es la fe que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios, al producir esa fe o esos frutos, como usted dice, pastor, le da confianza, le da tranquilidad, le da seguridad a esa persona de que no está de aquí para allá. Hay personas, pastor, que vemos constantemente de un lugar para otro con incertidumbre, no saben qué hacer, debido a, como hablábamos en el programa pasado, consultan un lugar, consultan a otro, pero no consultan a Dios. Ahora, otros supuestamente dicen consultar a Dios, pero en consultar a Dios no se acercan a la palabra, quieren que otro le hable, quieren escuchar música, quieren escuchar cánticos, pero no les gusta la palabra del Señor. Sí, en esto es muy importante que nosotros realmente consultemos a la palabra del Señor, que amemos la palabra del Señor. Una de las cosas que se ha venido perdiendo en nuestros días, en nuestras iglesias y en nosotros, incluso los pastores y en el pueblo del Señor, es el amor a la palabra. Yo recuerdo que hace unos años atrás nos enseñaban en las escuelas dominicales que semanalmente teníamos una tarea, y era aprendernos un texto de la palabra del Señor. En nuestro hogar nos enseñaron también a aprendernos versículos de la palabra del Señor, y eso se ha venido perdiendo el amor a la palabra. Lastimosamente, la tecnología, que es de gran provecho si se sabe utilizar, ha venido desplazando el amor hacia la palabra. Y por eso, pastores, tenemos que ser realistas. Hoy estamos viendo a veces la frialdad, la indiferencia, el conformismo, la mediocridad que se ha venido metiendo en nuestras iglesias, en las confraternidades, en las actividades. Uno ve eso y es el resultado de que se ha venido perdiendo el amor hacia la palabra del Señor. Yo creo que esto es una invitación de parte de Dios a que nosotros reflexionemos, que en nuestro corazón permitamos que esté el amor hacia la palabra para poder ser edificados y bendecidos. Ese amor hacia la palabra, pastor Enrique, produce en nosotros una limpieza en el corazón. O sea, dice el Señor, y vosotros habéis sido limpios, o son limpios por la palabra que os he hablado. Pastor Enrique. Amén, pastor. Para agregar algo más acerca de la palabra, y usted tocaba algo muy importante, era que muchos han perdido el deseo de leer la palabra, tal vez por la tecnología, tal vez hay mucho entretenimiento hoy en día, y por otras circunstancias más, también por la falta de amor, la falta de deseo y la frialdad y la liviandad espiritual que hoy estamos viviendo. Pero hay personas que me dicen, es que yo
yo estoy buscando a alguien que me hable, y uno les habla a través de la palabra dice esto, y ellos dicen, no quedan conforme con lo que dice la palabra de Dios, y hay que tener muy en cuenta y decirle a los amigos y los hermanos precisamente que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, porque hoy en día andan buscando profetas que le hablen. En estos días una hermana de nuestras iglesias se apartó del Señor, porque precisamente por una falsa profecía. ¿Por qué? Porque no la palabra habla acerca de un tema, pero ellos quieren escuchar es otra cosa, y lamentablemente se apartó por una falsa profecía. Pastor, ahí es donde tenemos que tener en cuenta algo. Entonces, cuando hay amor de Dios, cuando hay un corazón renovado, hay amor hacia la palabra. La palabra produce en nosotros cambios, pero también un corazón renovado, lo primero que va a estar es a santificarse, un deseo de santidad, de consagración, de santificación, de apartarse del mal camino para poder buscar al Señor con sinceridad. El Evangelio de Mateo, precisamente, el capítulo 5, Pastor Javier, nos habla, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando un corazón está renovado, ama la palabra, pero también se produce limpieza, santificación y consagración, y eso trae un beneficio y un resultado, es que vamos a encontrar al Señor, porque hay personas que tienen la Biblia, pastor, y hay personas que dicen, yo voy a una iglesia, pero también hay doctrinas erróneas, que han usado la palabra y la han tergiversado, y le han dado otra interpretación, y aunque tienen la Biblia, pero están fuera de Dios, están fuera del propósito de Dios. ¿A qué se debe eso? ¿Han tenido un corazón renovado? ¿Han sido sinceros delante del Señor? ¿Qué podemos decirle a esas personas? Hay dos cosas aquí que tenemos que analizar para esto. Primero, un desconocimiento de la palabra, porque si uno conoce de la palabra, uno no se va a dejar seducir, digámoslo así, o llevar o engañar por alguien. O sea, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra. Y dos, tiene que ver con la falta de tener firmeza, porque hay gente que a veces tiene conocimiento de la palabra, pero no tiene firmeza y se deja mover fácilmente. Uno encuentra a través de la palabra del Señor, en muchos casos, personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero que se dejan mover lastimosamente. ¿Dónde usted encuentra eso? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, allí hay un pasaje muy conocido por nosotros, el pueblo del Señor, de un muchacho que tiene conocimiento de la palabra, un joven profeta, nos dice la palabra, Jesse, pero por falta de firmeza espiritual o por falta de tener esa firmeza y no dejarse mover. Hombre, es que cuando uno tiene el conocimiento de la palabra, ¿por qué no vamos a dejar mover? Lo que le pasó a los Gálatas, el apóstol San Pablo escribiendo a los Gálatas le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de la verdad. O sea, personas que tenían el conocimiento, pero que por falta de firmeza, de estabilidad, se dejan mover. Entonces, pastor, yo diría que esas dos cosas son muy importantes. Primero, el conocimiento, y segundo, la firmeza, la estabilidad. Hombre, si yo ya conozco la palabra, tengo la palabra, ¿por qué me voy a dejar mover lo que decía el pastor ahora, Enrique, por una falsa profecía? Si es que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hablando acerca de la palabra. Entonces, tenemos que estar firmes en la verdad, nada nos puede mover, tenemos que estar, como dijo el Señor Jesucristo, cimentados en la roca inconmovible. Pastor Enrique, al caso que usted dice, también la palabra de Dios nos habla y dice, como no creyeron a la verdad, Dios permite un espíritu de error para que crean a la mentira. Hay personas, pastor, que se les da la palabra, se les enseña y la rechazan porque quieren algo más. Otros dicen, yo quiero algo mucho más profundo, pero no hay un corazón sincero, todo lo prejuzgan, no hay sensibilidad a ello y vemos lo que pasa. Pastor Enrique. Lo que sucede, pastor, es que quieren una palabra que de pronto, o a lo mejor, pues pueda alivianar su propia conciencia, pueda tal vez calmar su propia conciencia, pero cuando reciben la palabra, porque a mí me decía una joven de la iglesia, es que yo necesito, pastor, que usted se meta unos días de ayuno y un retiro por mí, que ayunara y se metiera unos días de ayuno y retiro
por mí, porque necesito que usted me hable qué es lo que yo necesito hacer. Y yo le dije, pues es que la palabra es clara, y le mostré los textos bíblicos, le dije, es que la palabra dice esto y esto y esto, yo no necesito ayunar y orar si la palabra es clara. Entonces dice, no, pero es que ustedes hablan humanamente. No, humanamente no hablo a través de la palabra, y le leía los textos bíblicos. Es que si yo he conocido siervos del Señor que uno les dice que se metan en un retiro, se metan en un ayuno para ver qué es lo que Dios me quiere decir a través de ese vidente o de ese profeta. Entonces, debido a eso fue que prácticamente una de esas personas escuchó una falsa profecía y lamentablemente luego escuchó otra versión y lamentablemente se fue para el mundo. Y lamentablemente pues eso es lo que sucede cuando no tenemos fundamentos, como decía el pastor Javier, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Pastor, lamentablemente es porque también otras personas quieren a veces que solamente se les diga su conveniencia, lo que ellos quieren, pero cuando el Señor los confronta con su palabra, no quieren la verdad. Por eso nos damos cuenta que hay creyentes de un lugar para otro y no tienen estabilidad, no tienen cimientos, no tienen fundamentos, no tienen solidez. ¿Por qué? Muchas personas estuvieron en la verdad, y la mayoría de falsas doctrinas, muchas de ellas fueron personas inclusive que fueron líderes y pastores. No estamos hablando de personas creyentes. ¿Por qué? Porque ya quieren hacer cosas a su conveniencia y se alejan de la verdad, y el enemigo, un espíritu de error, viene sobre ellos y lo aleja del conocimiento, de la santificación, porque como estamos hablando, el corazón que a la vez es renovado, ama la santidad de Dios, ama la consagración, ama la santificación, determina, decide en su corazón servir a Dios, no a su forma, no a su manera, no a lo que otro dice, a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso vemos personas que se han desviado de un lugar para otro y andan siguiendo hombres, doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, y no la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor nos enseña, hay que escudriñar la palabra, hay que obedecer la palabra de Dios y hay que amar la santidad de Dios. Vámonos a una pausa, ya regresamos. Recuerde que estamos hablando sobre un corazón renovado, y un corazón renovado es aquel que ama la palabra y ama la santidad de Dios. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.
Continuamos en esta programación de Palabras de Vida. Recuerde que esta programación es emitida todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Pastor Javier, estamos hablando en Pastor Enrique de un corazón renovado. Estamos en este último segmento de este programa el día de hoy, pero este programa va a tener continuidad en una segunda parte, así es que no se puede perder este programa. Estamos hablando de que un corazón renovado es un corazón que ama la palabra de Dios, que está cimentado en la palabra de Dios. El pastor Enrique hablaba en ese texto de Jeremías que cuando el profeta comió esa palabra, trajo gozo, trajo fortaleza, trajo bendición, y el pastor Javier decía que todo aquel que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pastor Javier. Pastor Joaquín, Pastor Enrique, yo creo que es una bendición hablar de esto del corazón, ya que como dice la palabra de él mana la vida. Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es en el corazón del hombre donde mora el Señor a través del Espíritu Santo. El corazón de nosotros los seres humanos lo cambia el Señor cuando nosotros le damos lugar a Él para que cambie nuestra vida. Y hemos estado hablando, pastores, de que cuando nuestro corazón es renovado o es cambiado, un corazón renovado, entonces vienen una cantidad de cosas a nuestra vida, hay gozo, hay alegría. Hemos estado hablando mucho acerca de lo que es que tenemos o sentimos amor por la palabra del Señor. ¿Y por qué hemos hecho énfasis sobre esto? Porque estamos viviendo en días muy difíciles donde se ha venido perdiendo mucho el amor hacia la palabra del Señor. Y es algo que no podemos perder, porque a través de la palabra nos edificamos, a través de la palabra somos corregidos, somos bendecidos. O sea, la palabra produce en nuestras vidas un beneficio muy grande en nuestro corazón. Entonces, por eso tenemos que darle prioridad a esto del amor hacia la palabra del Señor. Y en nuestros tiempos no podemos pasar por alto esto, que es de demasiada importancia para nuestras vidas, pastores. Pastor, precisamente los jóvenes de hoy en día llenan su corazón de tantas cosas, y hay personas, jovencitos, precisamente en este barrio hace poco, una jovencita de 14 años al suicidio, personas lanzando de los puentes, haciendo una cosa, dañando la vida con la droga, con el alcohol, debido a eso, a que están alejados de Dios, a su palabra, su corazón se ha engrosado y no escuchan al Señor. Por eso a mí me gustaría que el pastor Enrique, en su participación, pero leyésemos este texto, pastor, de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. ¿Por qué en un momento los jóvenes no se acercan al Señor? ¿Por qué hay consecuencias? ¿Por qué hay cosas tan nefastas que traen ruina a un joven y desbaratan todo un futuro? Porque realmente no se acercan al Señor. En esta carta del apóstol Pablo a este joven Timoteo le da un buen consejo, pastor Enrique. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sabemos nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted lo acaba de decir, pastor, del corazón salen los homicidios, del corazón salen tantas cosas, salen los adulterios, las fornicaciones, salen las envidias, salen las mentiras. Por eso es muy importante que los jóvenes desde ya empiecen a amar la palabra del Señor, amar la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo, dándole un consejo a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles, porque entre más uno esté enfrentado o entre más uno se entretenga en las pasiones juveniles que tenemos hoy en día, pues prácticamente vamos a dejar a un lado la palabra y nunca vamos a tener ese cambio, esa transformación, esa renovación en nuestro corazón. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. De la justicia nos habla la palabra de Dios. Sigue la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Consejo, pastor, también para esos jóvenes, personas que nos escuchan, que nos están viendo, personas que están diciendo: ¿qué puedo hacer, pastor, para yo poder tener un encuentro con Dios? Es importante que le demos
como dice el mismo libro de los Salmos, lugar a la palabra del Señor. Lo que dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los consejos que uno puede darle a los jóvenes es que si quiere ser exitoso en la vida, le dé lugar a la palabra del Señor. Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué, el capítulo 1, después de la muerte de Moisés, le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y luego le dice: levántate, porque tú pasarás el Jordán y repartirás a este pueblo la heredad que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Pero una de las cosas que Dios le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las cosas con las cuales el enemigo ha engañado a los jóvenes es haciéndoles creer que para ser exitosos tienen que ser rebeldes, tienen que ser desobedientes, tienen que hacer una cantidad de cosas. No, sométase a la palabra, obedezca a la palabra, estudie la palabra, y yo le digo en esta hora, usted va a ser una persona exitosa en la vida, porque Dios lo ha prometido a través de su palabra. Y Pastor. debido a eso, pastor, hay personas con una incertidumbre hacia el futuro, pastor, que no saben qué hacer porque dicen la situación, le echan la culpa a todo mundo, pero no miran a Dios y no se acercan a Dios, pastor Enrique. Por eso queremos decirle a los jóvenes, hay un consejo muy importante, lo decía el pastor Luis Javier, Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Las personas hoy en día, jóvenes, y ustedes no toman conciencia de la manera de guardar la palabra del Señor, no toman conciencia desde ahora. Le puedo decir que el día de mañana su vida no será la mejor, su vida será totalmente un fracaso. Pero si usted de hoy quiere limpiar su vida a través de su palabra, dele lugar a la palabra, como decía el pastor Luis Javier, dele lugar a la palabra y será una bendición. Usted no tendrá que echarle culpas a nadie, porque las culpas, nadie es responsable de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros actos, de todas nuestras consecuencias. Nosotros mismos es que acarreamos a veces consecuencias para nosotros mismos. Eso nos permite comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, renueva nuestros pensamientos, renueva todo nuestro ser. Y termino en esta parte que dice: no tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová, asegurado está su corazón y no temerá, estará tranquilo. Por eso queremos orar por su necesidad. Quisiera que el pastor Enrique elevara una oración por usted, por su familia, por sus hijos, para que sea Dios renovando su corazón y fortaleciendo su alma. Pastor Enrique. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque sé que hay vidas oyendo tu palabra. Sé que en estos momentos, Señor, hay jóvenes también que están escuchando tu palabra, se han sentado a oír tu palabra, porque en medio de la necesidad, en medio de sus angustias, Señor, necesitan una palabra para ti. Obra en el corazón de ellos, limpia los corazones, Dios mío, haz una obra, Espíritu Santo, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Dios mío, rompiendo las cadenas, quebrantando toda atadura, Señor, limpiando, purificando, Señor, y que cada vida sea consciente, Señor, de la necesidad de oír, Dios mío, tu palabra, de la necesidad de darle lugar a tu palabra, Señor, Dios mío, para que ellos puedan recibir muchas mayores bendiciones, Padre de la gloria. Te lo rogamos, Señor, Dios mío, que obres en los jóvenes que hoy en día, Señor, están en la delincuencia, Señor, Dios mío, que están atrapados en el pecado, en el vicio, en las drogas, Señor, Dios mío, glorifícate, Señor, haciendo una obra maravillosa en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder nosotros invocar el nombre del Señor. Estamos llegando ya al final de esta programación de Palabras de Vida. Palabras de despedida, pastor Luis Javier. A todos agradecerles su sintonía, su compañía, y les invitamos a que nos sigan sintonizando, pero sobre todo les invitamos a que nos acompañen en los lugares donde cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor, y en cada una de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial del área metropolitana y en toda esta nación de Colombia, donde cada que estemos, les invitamos para que nos acompañen. A todos muchas gracias, Dios les bendiga
y nos vemos en una próxima oportunidad. Qué bien podernos acercar al Señor, así es que también está invitado allá a la iglesia de Santa Ana, donde el pastor Enrique Duque lo está esperando, también los días de culto, como en la mayoría de iglesias del área metropolitana, allá en la iglesia de Las Villas, el día martes, jueves, 7 de la noche, el domingo, reunión familiar, 9 de la mañana y 5:30 de la tarde, culto evangelístico. ¿Qué resta decirles? Que Dios les continúe bendiciendo, acérquese al Señor, confíe en el Señor y su palabra, como dice el salmista, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué resta decirles? Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios siga derramando su gracia, su gloria sobre cada una de sus vidas y que el Señor siga fortaleciendo a todas nuestras familias. Amén y amén. Bendiciones. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ven y juntos cantemos y escuchemos la palabra de Dios. Martes y jueves, 7 de la noche. Domingos, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Una invitación de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial del barrio Diamante 2.